¿Qué tal amigos de Duma Informa? Bueno, como siempre, navegando en redes sociales, en internet, nos encontramos el texto consolidado de la Ley de Protección a Refugiados, Ley 655, aprobada el 28 de febrero del año 2023 por el gobierno nicaragüense y que habla sobre la Ley de Protección a Refugiados. En su capítulo 1 dice que para los efectos de esta ley se considera refugiado a toda persona a quien la autoridad competente le reconozca dicha condición cuando concurra algunas de las circunstancias siguientes. A. Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. B. Que careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en el inciso anterior, se encuentren fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. C. Que haya huido de su país o del país donde antes tuviera su residencia habitual porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Se reconocerá igualmente la condición de refugiado a toda persona que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o de residencia habitual, encontrándose en el extranjero, tenga temores fundados de persecución. A las personas que satisfacen estos elementos les resultarán aplicables las disposiciones de la presente ley, por lo cual estarán exentas de la normativa migratoria ordinaria, en particular aquellas disposiciones relativas a la inadmisión, la detención, la retención, la expulsión, la deportación y las restricciones o limitaciones a la libertad de movimiento. En su artículo 2, no discriminación. Toda persona tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en territorio nacional bajo las especificaciones de esta ley y los instrumentos internacionales de los que Nicaragua sea parte y sin que sea discriminada por motivos de raza, sexo, género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, discapacidad, estado de salud, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 4. Cesación de la condición de refugiado. La presente ley cesará de ser aplicable a las personas comprendidas en las disposiciones del artículo 1 de esta ley. A. Si se ha acogido de nuevo voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad. B. Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente. C. Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país o de su nueva nacionalidad. D. Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida. E. Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiado, no puede continuar negándose a acogerse de la protección del país de su nacionalidad. Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el artículo 1 de esta ley, que puedan invocar para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. En todos los casos se tomará en cuenta la voluntad y situación personal del refugiado. Artículo 5. Exclusión de la condición del refugiado. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar: a. Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos. B. Que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada. C. Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas. Séptimo,
Cancelación y revocación de la condición de refugiado. A. Se podrá cancelar la condición de refugiado excepcionalmente en los siguientes casos. 1. Cuando la persona hubiere presentado intencionalmente elementos falsos para inducir a su reconocimiento de la condición de refugiado. 2. Cuando la persona hubiera omitido hechos que, de haberse conocido oportunamente al momento de la decisión, no se hubiese reconocido la condición. 3. Cuando surgieron nuevos elementos probatorios que revelaren que la persona no debió haber sido reconocida como refugiado por aplicación de las cláusulas de exclusión. B. Se podrá revocar la condición de refugiado excepcionalmente cuando un refugiado incurra en conductas comprendidas en los incisos A y C del artículo 5 de esta ley. 12. Derechos y deberes. Los solicitantes de la condición de refugiados y los refugiados tendrán los derechos y deberes establecidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, los instrumentos suscritos y o ratificados por Nicaragua y las demás normas del ordenamiento jurídico nacional. Estos son parte entonces del texto consolidado Ley de Protección a Refugiados 655, aprobada el 28 de febrero del 2023 por el gobierno nicaragüense.